Acércate a las finanzas de manera simple y consciente para que tomes el control y disfrutes tu vida con intencionalidad. Soy Julio Cañas y esto es Despierta tus Finanzas Podcast. Un espacio con reflexiones, conceptos y tendencias para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida de nuevo a este episodio de Despierta tus Finanzas Podcast. Y vale, teníamos rato que tú y yo no nos lanzábamos lo que llaman un cóctel intelectual. Y es que hoy en particular te quiero hablar un poco de la filosofía estoica, o lo que se conoce como el estoicismo, que ha sido una de las corrientes de pensamiento o tendencia que nos han inspirado para nuestra creación de contenido, la creación de nuestros programas y en líneas generales, pues es uno de los tantos elementos o ingredientes del cóctel intelectual que hoy en día es Fintelhop como movimiento de educación y liberación financiera, como una comunidad de inteligencia financiera para el crecimiento, donde justamente estamos desarrollando relaciones armoniosas entre personas como tú y el dinero. Y particularmente nuestro programa fundacional Despierta tus Finanzas, que es esa primera fase del despertar de la conciencia, pues toma muchos elementos prestados de la filosofía estoica. Así que si quieres reprogramar tu mente, actualizar ese software que tienes en la cabeza, pues te invito a que consideres el programa Despierta tus Finanzas y aquí te lanzo un poquito de cómo pensamos nosotros, cómo vemos la vida y cómo aplicamos esto a las finanzas. Fíjate que el estoicismo es interesantísimo, ¿no? El estoicismo como filosofía de vida en particular es una filosofía o una corriente de pensamiento que al final lo que busca es dar o pretende darnos lineamientos para alcanzar, si se quiere, la paz y el bienestar en nuestra vida, procurando, entre otras cosas, una adecuada gestión emocional. Hay personas que dicen que suprime las emociones, yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que invita a la inteligencia emocional a tener una adecuada gestión emocional que te permita, reconociendo la emoción, dar un mejor uso a la razón. Ahora, nos brinda en líneas generales entonces una, si se quiere, una guía para nosotros poder potenciar nuestra felicidad, inclusive creo yo también que nos ayuda a desarrollar resiliencia en las adversidades. Y es algo que por lo menos a mí me ha ayudado en los últimos 8 años a la fecha de grabación de este episodio y que naturalmente me ha servido para echar para adelante, para sortear crisis que me han pasado, las que te conté en el primer episodio del podcast, etcétera, etcétera. Y por eso me parece importante y bonito que te lo comparta. No soy experto en filosofía, debo decirlo de una vez. Creo que la única corriente filosófica per se a la que me ha acercado al estoicismo, en este momento está emergiendo en mí una sed o un apetito por aprendizaje más de filosofía y estoy empezando a cultivar un poco más ese conocimiento, pero por ahora donde estoy más familiarizado con esto y lo que te vengo a compartir un par de reflexiones de qué es esto del estoicismo, ¿no? Ahora, lo cierto es que es importante, como buen nerd, necesito contarte un poquito la historia de dónde arranca todo esto. El primer estoico, quien siembra e inaugura esta corriente, fue Zenón de Sitio, ¿okay? Que era un comerciante chipriota que por allá por los albores del siglo III, o por decirlo así como el año 300 antes de Cristo, este comerciante pues sufrió un naufragio donde perdió, bueno, casi que hasta la vida, ¿no? Pero perdió la mercancía, se le jodió el negocio. Y bueno, total que en ese naufragio de alguna manera llegó en Grecia a Atenas y ahí se radicó. Entonces, entre la peladera con la que andaba este hombre, dijo con el chico, me vamos a poner a pensar un rato. No solamente me voy a poner a pensar un rato, sino que, coño, ¿qué tal si yo empiezo a compartir estas vainas que estoy pensando, coño, a ver si le gusta a alguien? Y, coño, ves tú que la pegó, ¿no? También en el año 2022 seguimos hablando de esta cosa. Dime tú si no se hizo viral lo que este hombre empezó a decir. Pero como en aquella época no había Instagram, ni no había YouTube, ni no había podcast, entonces la tuvo un poquito más complicada y el carajo se tuvo que parar a hablar en el mercado de Atenas, ¿ok? En el Ágora de Atenas. Y particularmente en una zona que era como un pasillito, seguramente lo has visto en fotos. Si has visto fotos pues de la arquitectura helénica, seguramente te habrás notado que había como unos pasillos donde están esas columnas bonitas, ¿no? Y normalmente es un pasillo techado. Y resulta que ese pasillo techado con esas columnas bonitas, arquitectónicamente se le conoce como estoas. Y de ahí viene el nombre estoicismo, ¿no? Que inaugura Zenón de Sitio.
Pero por supuesto hay otros nombres muy importantes, de hecho se conocen varias etapas, varias corrientes del estoicismo, particularmente él es el fundador de lo que se conoce como el estoicismo antiguo o helénico, también Dionisio, un nombre que probablemente has escuchado por allí en algún momento cuando estudiaste Historia Universal. Hay otra etapa intermedia, pero la verdad es que probablemente los nombres del nuevo estoicismo romano es lo que más recuerdes, pues tienes que haber visto alguna de las frases de estos personajes que te voy a mencionar a continuación. Seguramente has escuchado frases de Séneca, seguramente has escuchado frases de Epicteto, y cómo olvidar a Marco Aurelio, también, que tiene muchas frases importantes por allí. Son tres de los representantes más importantes del estoicismo romano. Ahora, ¿qué enseña el estoicismo? O sea, ¿o qué creen los estoicos? Yo creo que es la gran pregunta, y ya hacia el final te voy a contar un poquito cómo afecta esto las finanzas y la manera de ver la vida. Pero es interesantísimo porque lo que enseña el estoicismo, o la creencia principal del estoicismo, creo que ya te lo asomé, es que el objetivo último es alcanzar de alguna manera la felicidad. Y esa felicidad, o eudaimonia, básicamente requiere de un balance con otros dos pilares. Fíjate qué importante que el 3 empieza a aparecer una trilogía, una trinidad por acá, ¿no? Y es que la felicidad tiene que ser de alguna manera balanceada con un pilar de virtud y un pilar de tranquilidad. Eudaimonia es lo que se conoce como felicidad, y el pilar de la virtud, arete, y el pilar de la tranquilidad o la paz, si se quiere, en este caso yo lo extrapolo a la paz mental, es la ataraxia, ¿no? Y entre felicidad, virtud y tranquilidad es lo que nos enseña el estoicismo, que debemos balancear, trabajar para de alguna manera entonces con estos conceptos nosotros, si se quiere, desarrollar nuestra mejor versión, o sea, sacar el potencial que hay en nosotros siendo cada día mejores personas, en el entendido que no somos perfectos, sino perfectibles o mejorables. No es que vamos a llegar a ser un ser así de luz, súper recontra lleno de sabiduría, eso no es lo que propone el estoicismo, eso es una versión utópica, si se quiere, un ideal, así un sueño, pero sí que bueno, que busquemos sacar lo mejor de nosotros afinando estos conceptos que nos dejaron. Ahora, ¿por qué es importante el estoicismo? Yo creo que el estoicismo es interesantísimo porque nos dejó una serie de reflexiones y una serie de pensamientos, una serie de ideas que evidentemente apuntan al bienestar integral, diría yo. Solamente que, claro, yo busco atarlo al bienestar financiero, pero la verdad es que la felicidad es integral, y al final del día lo que creo que ellos nos enseñan es a tratar de vivir en pleno, tratando de estar en balance, sin tantas preocupaciones, sin tanto estrés, y de alguna manera es la interpretación que al menos yo personalmente le he dado, ¿no? Y yo creo que hay tres mensajes centrales, hay muchísimos, pero no te quiero tampoco ahorita extender tu tiempo conmigo, porque hay muchísimas cosas por discutir. Esto da como para un webinar o una clase privada, que por cierto, si te interesa, me lo escribes por mensaje directo en Instagram y me dejas saber. Y yo, bueno, para la comunidad aquí, Fintelhover del podcast de Ver tu Finanza, puedo armar de repente un webinar privado o una cosa para compartir un poquito más y discutirlo a fondo. Pero con este intro vamos chévere. Y uno de los principales valores que nos deja el estoicismo, la razón por la cual es importante, es el tema de la atención, que yo lo exploto mucho en mis contenidos, ¿no? Eso que ellos llamaban el prosoche, ¿no? Que promueve básicamente el que monitorees y que hagas una buena gestión de tus pensamientos. Ya yo te he dicho varias veces que la programación mental condiciona tus pensamientos las emociones las acciones, y las acciones te llevan a tomar un resultado. E inclusive Epicteto, ¿ok?, del grupo romano del estoicismo decía, y leo textual, cito textual, te conviertes en eso a lo que le prestas atención, ¿ok? Creo que yo lo he dicho antes en este podcast, una vez con un invitado estábamos hablando de que en lo que te enfocas se expande. Entonces, la atención, hay que prestar atención a lo que le prestas atención, es lo que te estoy diciendo. Y básicamente, si tú eres un tipo de persona que se enfoca en problemas, pues vas a vivir con la vida, pues pasando problemas, ronchas y adversidades. Si tú eres una persona que se enfoca en soluciones, en crecimiento, en expansión, pues naturalmente no es que no te van a pasar nada las cosas malas, no es que no va a haber adversidad, no es que no va a haber complicaciones, pero por lo menos vas a tener el mindset y la actitud para sortear ese tipo de situaciones. Entonces, la atención a lo que le pones foco es una de las cosas que el estoicismo nos procura enseñar, y por eso me parece importantísimo asumir o adoptar parte de su pensamiento. Está también el foco en lo controlable. El foco en lo controlable quiere decir básicamente evitar la angustia por aquellas cosas que están fuera de tu dominio.
De hecho, cito textual nuevamente, Séneca decía, el hombre sabio se preocupa por la intención de sus acciones, no por las de sus resultados. Nuestra acción inicial está bajo nuestro control, pero la fortuna se determina el final de nuestras acciones. Es decir, yo soy responsable de lo que te estoy diciendo aquí, pero yo no soy responsable de lo que tú interpretes. Tampoco soy responsable de lo que tú hagas. Yo tengo la buena intención de educarte, guiarte, iluminarte el camino para que despiertes tus finanzas, despiertes tus ingresos, despiertes tus inversiones, monetices lo que sabes. Pero de ahí a que eso pase ya depende de la fortuna y tú controlarás tus acciones y verás qué haces con la información que yo te comparto. Pero lo cierto es que el foco en lo controlable también se traduce en dejar de preocuparte por vainas que tú no puedes cambiar. Entonces, por eso es que yo digo hasta el cansancio como economista, menos foco en la economía, en lo que está pasando allá afuera, coño, que si la inflación, que si no sé qué vaina, que si el dólar subió o bajó, que si el Bitcoin subió, tú no controlas esa vaina, ¿ok? Lo que tú sí controlas es qué haces con tu tiempo y qué haces con el dinero que te entra. Y particularmente tu tiempo, que es la variable más importante, es lo que tienes que estar pendiente, porque básicamente si tú tienes un control de qué estás haciendo y en vez de estar huevoneando todo el tiempo, en vez de estar dedicándole tu tiempo a seguir cuentas pendejas, dedicando tu tiempo a consumir contenido de vainas que no te suman, y más bien invertir tu tiempo, por ejemplo, en cosas que te suman, que te educan, que te ayudan a producir más, a ser mejor persona, pues entonces te va a ir mejor. Eso es parte de la filosofía estoica, foco en lo controlable, y de esa manera, cuando tú pones el foco en las cosas que puedes controlar, pues te va a ir mejor en la vida. Pero el tercer mensaje que nos deja después de la atención, atención a la atención, foco en lo controlable, es también foco en lo esencial. Y me refiero en lo esencial para ti, lo que tú en verdad quieres. Séneca decía que cuando un hombre no sabe hacia dónde va o hacia dónde navega, entonces ningún viento le es favorable. Y eso creo que es un dicho del argot criollo que se le atribuye entonces también a Séneca. Y aquí lo que se trata es de tener claridad en lo que tú quieres lograr, que es básicamente el foco en aquellas cosas que en verdad te importan, que son esenciales para ti, de modo que tú puedas entonces con esa atención de lograr incrementar las probabilidades de que alcances tus metas financieras porque estás enfocadito y enfocadita en lo que tú quieres. Los objetivos entonces se centran en tu mente y esos son los que van a dirigir tus acciones. Todo lo demás es distracción. Esto no es nuevo. Si conoces mi contenido, sabes que me la paso diciendo esa vaina. Coño, más acción, menos distracción, foco en tu vaina. Claridad es uno de los pilares que yo te he vendido a ti como pilares del bienestar financiero. Entonces, bueno, básicamente la atención, el foco en lo controlable y el foco en lo esencial, que es lo que tú quieres para ti, son de las cosas más importantes que el estoicismo nos ha enseñado. Ahora, a la luz de este micro resumen que te estoy dando, ¿qué significa ser una persona estoica hoy en día? En pleno siglo XXI. Bueno, básicamente aplicar los principios más esenciales de esa filosofía. Ser una persona estoica es alguien que ve con objetividad dónde está y lo que está sucediendo en el entorno. Es una persona que no es reactiva a lo que ocurre, sino que de alguna manera antepone el análisis antes que de la reacción. Es decir, siente la emoción, la reconoce, pero dice, ya va, déjame no actuar de manera emocional, déjame pensar, déjame analizar y déjame proceder de manera racional a pesar de cuál sea la emoción que estoy sintiendo. Déjame actuar de manera racional. Entonces, por eso digo, no se suprime, sino que se administra la emoción y no es que entonces te actúas de manera impulsiva ante todo en la vida. Eso es parte de la objetividad. Por supuesto, una persona estoica hoy en día de alguna manera piensa con claridad. Yo diría que entonces a eso se le puede llamar que tiene inteligencia emocional, pero que también es una persona que tiene inteligencia adaptativa, dado que vivimos en un mundo donde el único factor constante es el cambio. Por supuesto, una persona estoica significa también que se reconoce que están pasando vainas en el mundo, reconoce el acontecer mundial, pero si nos vamos con el foco en lo controlable, sabe que no las controla. Yo no controlo lo que va a hacer el mercado financiero, yo no controlo lo que va a hacer la Reserva Federal o el Banco Central, yo no controlo lo que van a hacer las personas que tienen Bitcoin o monedas alternativas, yo no controlo las acciones de los demás, controlo son las mías. Y de alguna manera entonces pongo mi foco de atención en mis acciones y no en lo que hagan los demás porque no domino lo que ellos piensen y quieran hacer. Y por supuesto, sabiéndose un ser perfectible y nunca perfecto, no está entonces persiguiendo la perfección, que no quiere decir que le apueste a la mediocridad, sino que simplemente le apuesta al progreso continuo. Yo creo que una persona estoica es un eterno aprendiz que está cada día teniendo un buen manejo no solo de las emociones, sino también del ego,
para saberse no sábelo todo, sino apréndelo todo. ¿Ok? Va por la vida aprendiendo. Y al menos estos son los parámetros que yo he aplicado en mi vida y es lo que me ha permitido crecer, independizarme, trabajar con quien quiero, porque quiero y no porque tengo que desarrollar mi libertad financiera en mis propios términos. Y por supuesto, todavía no estoy aún donde quiero estar, pero sé que ya me metí por la autopista correcta y me está yendo bastante bien gracias a que asumo esta actitud ante la vida. Ahora, yo creo que aquí cabe una pregunta interesante y es qué pensaban los estoicos del dinero, ¿no? En líneas generales, por supuesto, ellos no se desarrollaron en una época en la que el sistema estaba tan monetizado como está hoy en día, pero sí hay un mensaje en particular que sí lo traigo a colación, y es que el estoicismo en sus inicios, porque hay un estoicismo moderno que hablaremos en otra ocasión, pero ahorita básicamente nosotros heredamos el mensaje de que no hay un rechazo al ser rico. Marco Aurelio tenía billete que jode. Entonces, de alguna manera, el mensaje es que ser rico no es que es malo, sino que lo malo es ponerlo como objetivo principal. Y esto ya tú lo has escuchado. Es como cuando uno dice el dinero es un medio, no el fin. Y eso yo creo que es el mensaje principal que viene de ese estoicismo antiguo helénico y romano, justamente cuando tiene que ver con eso. De hecho, quiero citar acá y leer textual, si me lo permites, una frase de Séneca que me parece interesantísima, que te la dejo para tu reflexión. Séneca dijo algo así. Para la mayoría, la adquisición de riqueza no representa el fin de los problemas, sino un cambio de los mismos. El motivo es que el fallo no está en la riqueza, sino en la mente. Lo que supone una carga en la pobreza lo sigue siendo en la riqueza. Un enfermo sobre una cama de madera sigue igual de enfermo aunque lo pongas en una cama de oro. Allá donde lo poses, su enfermedad seguirá con él. De igual manera, una mente enferma lo seguirá estando en la pobreza o en la riqueza. Ahí te la dejo. El tema es mental y por eso yo siempre he dicho que el dinero es amoral y que si eres una persona buena, seguirás siendo bueno y si eres una persona mala, seguirás siendo mala. Pero tus carencias, tus preocupaciones, tus procesos mentales centrados en la negatividad del mundo no van a cambiar cuando tengas más dinero, sino que se van a exacerbar o vas a cambiar unos problemas por otros. Yo creo que la invitación en todo caso acá del estoicismo respecto al dinero es a revisar implícitamente entonces la programación que nosotros tenemos y es que justamente lo que yo te acompaño en tu proceso de transformación financiera a través de los contenidos que expongo tanto en Instagram como acá en el podcast y también a través de nuestro programa Despierta tus Finanzas. Ahora, ¿cómo puedo aplicar el estoicismo a mis finanzas personales? Bueno, 3 principios que derivan de los 3 principales aprendizajes que te mencioné anteriormente. Primero, ¿cómo aplicar el estoicismo a la finanza? Sencillo. Bueno, vamos a revisar la programación mental, vamos a revisar en qué pongo el foco, si me estoy enfocando siempre en problemas o si me estoy enfocando en soluciones. Si me estoy enfocando en problemas, identificar cuáles son los patrones de creencias que yo tengo que son disfuncionales para mi progreso y crecimiento y hacer una reestructuración cognitiva o un reencuadre de esos juicios que no me ayudan hacia unas interpretaciones del dinero más positivas. ¿Cómo es eso, Julio? Bueno, si tú crees que el dinero es malo, hay que ver cómo reprogramamos para que te conectes con el dinero desde la bondad y las oportunidades que te puede dar y no desde la distorsión o corrupción que probablemente tienes marcada en tu subconsciente. Para más profundidad, pues eso lo trabajamos en la fase 1, que despierta tus finanzas, en el módulo de introducción a las bioneurofinanzas. Ahora, el segundo elemento a utilizar en las finanzas personales cuando aplicamos el estoicismo es enfocarnos en nuestras acciones del día a día, enfocarnos en nuestra economía. Y por supuesto, la invitación es a dejar de buscar la salvación en factores externos, ¿ok? Porque yo esos factores externos no los controlo. Las grandes masas, y aquí viene un comentario odioso, pero espero lo sepas entender e interpretar. La razón por la que la desigualdad, entre otras cosas, sé que estoy siendo simplista, ya lo sé, pero entre otras cosas, una de las grandes razones de la desigualdad, más allá del problema del sistema, más allá de las críticas al capitalismo, eso lo podemos hablar después, estoy consciente de esto y digo esto con responsabilidad, el problema también yace en ti, porque no directamente en ti, en las personas, quiero decir, pero básicamente la mayoría de las personas, y particularmente en la cultura latinoamericana, que venimos de un paternalismo porque fuimos conquistados por España y por eso hablamos
español o castellano, como lo quieras llamar, pues de alguna manera venimos con el chip de que alguien nos domina, alguien nos manda, alguien nos ayuda, ¿ok? La madre patria, el reino, después, digamos, en la historia moderna más el gobierno, o cuando no, queremos que nos salve la lotería, queremos que nos salve alguna criptomoneda o que nos salve la bolsa, y por eso la mayoría de las personas están aferradas a una esperanza de que algo externo que ellos no controlan sea su salvación financiera. Por eso van a seguir pelando bola, por eso van a seguir las personas que piensan así, pues lamentablemente no alcanzando su potencial, no alcanzando su mejor versión, y van a seguir pegadas económicamente. No todo el mundo se va a salvar en la medida que sigan con esa mentalidad. Pero cuando las personas empiezan a asumir su propia responsabilidad, como dicen los psicólogos, cambian de un locus de control externo a un interno, toman las riendas de su vida, controlan mejor y prestan mejor atención a en qué están utilizando su tiempo, se enfocan en cuáles son las acciones que están tomando para de verdad llegar a la meta que quieren. Ahí es donde empieza el cambio. Ahí es donde, al menos a mí, así me funcionó, cuando empecé a enfocarme en mis acciones, no solamente en lo financiero, eso también activa, ve que estás comiendo a diario, ya puedes con eso predecir qué te va a pasar. Si te la pasas comiendo carne y cosas grasosas, se te van a tapar las arterias y te va a matar algún problema cardíaco o alguna cardiopatía en el futuro. Si no haces ejercicios hoy, eso te va a pasar factura. Si no ahorras e inviertes hoy, el futuro luego te va a pasar la factura por las cosas que no hiciste. La mejor manera de predecir el futuro, prestar atención a lo que estoy haciendo en el día a día. Y por último, y no menos importante, justamente por aquello del foco en lo esencial, y por esencial me refiero a lo que es esencial para ti, que no tiene que ser lo mismo para mí, cada quien tiene su definición de bienestar, está el detalle de tener los objetivos claros, tener claridad en qué quiero lograr en la vida, es lo que nos enseñan los estoicos y es lo que puedo aplicar en las finanzas. Cuando yo tengo metas claras, ya yo sé a qué le tengo que decir que no. Si alguien viene y me dice, coño, la más asociada para montar un puesto de perro caliente, le digo que no. ¿Por qué? Porque esa no es mi manera de hacer dinero. Esa no es mi manera como quiero vivir la vida. Esa no es mi foco de la manera como yo estoy impactando el mundo. Ahora, si alguien me dice para algún negocio relacionado con asesoría, con de repente montar un fondo de inversión para los small business, pequeñas y medianas empresas y no sé qué, eso está vinculado a mi mundo. Pero cualquier otra cosa es una distracción. Entonces ya yo sé a qué decirle que no, porque ya yo sé qué quiero hacer en la vida. Lo mismo te tiene que pasar a ti. Pero ¿qué le pasa a la mayoría de las personas? Que como quieren que un factor externo los salve, está de moda el trading, vamos todos para el trading, está de moda las criptomonedas, vamos todos para las criptomonedas, ahora los NFT, vamos todos para los NFT. Y eso es cuerda de pendejos que piensa así, que está buscando la salvación en un factor externo, nunca terminan concretando nada porque la pregunta y la respuesta era desde lo interno, que tenía yo que resolver todo este tema, y no desde lo externo. Pero si yo no tengo claridad en qué coño quiero y para dónde quiero llegar, entonces ahí están los problemas. Ahí es donde entonces cualquier viento te llega por cualquier lado y tú ni siquiera sabías si ese era el sitio al que querías llegar. Así que en resumidas cuentas, la verdad es que el estoicismo tiene mucho que enseñarnos. Esto fue apenas una micro recontra chiquitita introducción a lo que es este fascinante mundo. De nuevo, no soy experto en filosofía, soy simplemente afanado y entusiasta de esta corriente de pensamiento. Estoy formando, ya hablaremos de repente de otras corrientes, de repente también en futuros episodios podemos hablar un poquito también de filosofías económicas, ese tipo de cosas. Si te interesa, déjamelo saber. Si no, bueno, seguimos avanzando con otros temas, pero bueno, teníamos rato que nos hacíamos un cóctel intelectual y te quería abrir un poquito hacia lo que es esta corriente de pensamiento y lo que también hay en mi cabeza, que es lo que sirve de fundación para todo este movimiento del cual tú también eres parte. Así que como siempre, te doy las gracias por tu tiempo. Recuerda que si esto te dio valor, compártelo en redes sociales, déjame un rating acá en la plataforma en la que lo estés escuchando. Comparte esto con las personas a las que tú creas que le puede ayudar para despertar la conciencia. Y como siempre, bueno, lléname la encuesta que está abajo o escríbeme por Instagram FanDTF para tenerte presente y simplemente tenerte identificado como oyente o escucha activa de acá de Despierta tus Finanzas Podcast. Y bueno, vienen por ahí unas iniciativas súper interesantes. Y si quieres dar los pasos de manera guiada con nosotros, pues ya lo sabes, te espero en el programa Despierta tus Finanzas, donde ponemos toda esta filosofía y todo este pensar en la práctica para que puedas diseñar y construir tu bienestar en tus propios términos. Así que nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio. Esto fue Despierta tus Finanzas Podcast con Julio Cañas. Un espacio presentado por Fintelhub para impulsar tu bienestar financiero
en tus propios términos.